Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor. Yo creo que Mario Abel es como Julián Weich cuando hacía Sorpresa y Media. Porque trajo al legislador Pedro Presati. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar acá. Gracias, Mario, por traerme a la gente que no me responde el teléfono. No, pero tampoco es así. No es cierto. No, es cierto, pero capaz que no me tenías... Es una infamia. Pedro, bienvenido. Arranca, Marito. Sí, porque... presidente del bloque legislador del Frente para la Victoria. ¿Hay algo obligado hoy en la agenda política de la Argentina, que es el regreso a la escena pública de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo 6 semanas por razones de salud afuera, digamos, de todo lo que tiene que ver con la conducción del país? Bueno, en principio, como hombre del oficialismo, ¿cómo te toma esta vuelta? Bueno, por supuesto que, en primer lugar, con la alegría que corresponde. Hace 40 días que la presidenta está transitando esta situación. Hoy ya a las 3 de la tarde va a tener una reunión con el secretario general de la presidencia, luego una reunión con el jefe de gabinete, con Naval Medina, y luego una reunión a las 7 de la tarde con el vicepresidente de la Nación. Sí, que estuvo a cargo de la presidencia, digamos. Exactamente. Así que bueno, me parece que la presidenta está saliendo de esta situación que le tocó vivir, producto de su estado de salud, que es de público conocimiento, y bueno, nosotros por supuesto contentos de que se vaya recuperando. Sabemos que su liderazgo es un liderazgo necesario. Los argentinos necesitamos a la presidenta bien, que esté sana, y por supuesto que a medida que vemos que va recuperando su estado de salud, es para nosotros esto, bueno, una muy buena noticia, y que hoy la presidenta ya se esté reincorporando a sus tareas de conducción de la nación, nos parecen que también son noticias importantes. Fue como un alivio, ¿no? Yo estuve en Buenos Aires hace poco, tengo muchos amigos ultra acá, y estaban hasta asustados. Era como que tenían mucho miedo de que se estanque el gobierno, de que Vudú le baje muchísimo la imagen a la gestión nacional. ¿Ustedes sentían lo mismo? ¿Estaban como ansiosos con este tema? Lo que sucede es que cuando uno analiza los liderazgos de personas como en el caso de Cristina Kirchner, o anterior el caso de Néstor Kirchner, quizás hace falta que por ahí pase un poco el tiempo para que uno pueda dimensionar estos liderazgos. Claro. Las transformaciones que llevó a cabo Cristina Kirchner en su primer gobierno y en lo que lleva de este segundo mandato son tan importantes que si uno lo compara estas transformaciones que se llevaron a cabo en estos 6 años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, va a encontrar muy pocos antecedentes en los últimos tiempos en nuestro país. Entonces, son liderazgos muy fuertes, muy importantes, con mucha decisión, con mucho coraje. Además, es una presidenta muy inteligente, es una persona de una enorme inteligencia, que son atributos relevantes que cualquier líder tiene que tener, pero que no abundan habitualmente. Así que creo que, bueno, por eso que su ausencia se nota mucho más, porque estamos hablando de una persona con características que están fuera de lo común, ¿no? Sí, digamos como dato anecdótico, si se quiere, ayer hubo elecciones presidenciales en Chile. Sí. Y Michelle Bachelet, que ya fue presidente, ganó con el 46% de los votos, no evitó la segunda vuelta, y si bien es cierto que era la candidata de la oposición, o una de las candidatas de la oposición, ya había sido presidente, todo el mundo daba por descontado el ganado, que iba a ganar, pero cuando uno ve esto que decía él en el sentido del liderazgo y del vacío político, pensemos que Bachelet se fue con una imagen pública de 80% de aprobación, o sea, claro, un escándalo. Bueno, y ahora va a una elección presidencial y saca el 46%. Claro. ¿Cómo baja la ausencia, decís vos, en el Y Cristina Fernández, cuando va por su reelección, sacó, ¿cuánto? ¿El 53, 54? Sí. Bueno, o no sé, Lula, algo similar a eso, Lula, no se me ocurre mucho más. Sí, además la presidenta mantiene una imagen positiva importante en la actualidad, y que ha crecido en los últimos tiempos. Sí, bueno, creció desde la ausencia, ¿no? Claro. De esto. Viste que cuando estuvo ausente, me parece que el miedo que le dio a la gente de decir, Bueno, le pasó al PJ con Gioja en San Juan. Hay un dicho que dice, brilla por su ausencia, muchas veces para advertir, digamos, el valor de una malo persona. Conocido que bueno por conocerse, pegarle un susto con Vudú. Son distintos, claro. Son distintos, pero ese dicho que dice, brilla por su ausencia, a veces uno para advertir, digamos, la importancia de una persona, para darse cuenta qué importancia, qué valor tiene, bueno, basta que no esté para darse cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de liderazgos, ¿no? Que habitualmente, bueno, nosotros no tenemos clara dimensión de lo que significa un liderazgo cuando las cosas están más o menos bien, cuando las situaciones son normales,
pero cuando hay situaciones de crisis, situaciones complejas, son los liderazgos los más nítidos, los que tienen más capacidades, los que más se notan, y Cristina ha atravesado situaciones complicadas y ha sabido sobrellevar esas situaciones, y eso demuestra aptitudes individuales, personales de ella, y a su vez una formación intelectual, una formación política, ideológica, consistente, coherente, que ahora que estamos por cumplir 30 años desde la recuperación del Estado de Derecho y la democracia, creo que este liderazgo que ella ejerce, además siendo mujer, que nos va a encontrar a los argentinos recordando estos 30 años de tránsito por la democracia, me parece que todo esto conjuga una cuestión que se sintetiza de alguna forma en lo que Cristina expresa, ¿no? Como una líder popular, nacional, comprometida con los intereses que tradicionalmente han levantado los sectores populares. Más allá, después de las opiniones y de las distintas puntos de vista que pueden existir, de los matices, pero creo que en general hay como un criterio uniforme en cuanto a que es una presidenta que tiene un compromiso genuino y sincero con los intereses nacionales. Pedro, ya que te tengo acá, hace poquito, ¿qué fue, el viernes que se aprobó? La última sesión de sí, la última sesión el jueves, se aprobó con bastante oposición y algunos discursos duros. Yo escuché el tuyo, escuché el de Ani Piccinini y escuché el de Magdalena Oudarda por tele, que pasaron un poco en el noticiero. Se aprobó que la Secretaría de Seguridad pase a ser ministerio. Vos defendiste este proyecto, porque es un proyecto que también lo impulsa el gobierno provincial. ¿Cuáles fueron tus herramientas para defender esto, que la verdad es que tiene a muchísima gente en contra? El otro día vino la defensora del pueblo, dijo que no estaba de acuerdo, hay muchos legisladores, muchos intendentes del Frente para la Victoria, Martín Soria, Javier Yud, el de Fernández Orodigo, con los que hablé, están en contra total de este ministerio. ¿Cómo lo defendiste? En primer lugar, el Poder Ejecutivo, que es quien remitió este proyecto a la legislatura, tiene, porque así lo establece la Constitución, el derecho de iniciativa de organizar su gobierno. Es quien tiene la potestad, la facultad, la competencia y la obligación de plantearle a la legislatura de qué manera hay que organizar el gobierno de la provincia. ¿Y qué evalúa el gobierno y el gobernador Beretinec? Que la cuestión de la seguridad pública es un tema candente, un tema complicado, un tema presente y un tema urgente. Que es un poco el tema, ¿no? El tema, si se quiere. Sí, por supuesto. Tal vez tapó lo de los es hospitales. tema, pero y tapó lo de los hospitales, que era complicado. Es un tema importante, ¿no es cierto? Como tema importante, el Poder Ejecutivo evaluó que la herramienta para encarar la resolución de este tema, la herramienta con la que disponía, que era la Secretaría de Seguridad, era insuficiente, que necesitaba un ministerio, por lo que significa desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista orgánico, que tiene que ver con la lógica de la administración del Estado. No es lo mismo una secretaría que dependa de un ministerio, como en el caso de la Secretaría de Seguridad, que dependía del Ministerio de Gobierno, que un ministerio específico que tenga como competencia la temática de la seguridad pública, que a partir, digamos, de ser un ministerio tiene su asignación presupuestaria específica, tiene su autonomía presupuestaria desde el punto de vista de la ejecución de las políticas en esta materia, y además quien tiene a su cargo la ejecución de estas políticas forma parte del gabinete provincial. Entonces, es el Poder Ejecutivo el que determina las herramientas. Es el Poder Ejecutivo el que tiene primero el que resolver el problema. Para resolverlo dice, bueno, esta es una herramienta que yo necesito. Ahora, el que no está en el tema, me parece que mucha opinión sobre el tema no debiera dar, porque no es el que está a cargo de esto. Es como si yo fuera, qué sé yo, un carpintero y tengo que hacer una silla. Yo elijo mis herramientas. ¿Qué tipo de martillo voy a usar? Sí, pero es la plata de todos, Pedro. Sí, pero es que acá no hay ni más ni menos plata Eso es lo que te iba a preguntar. Que se gastaba. Al Eso es lo que te iba a contrario, preguntar. Gastemos menos plata. Se gasta mucho más plata cuando los resultados son malos. Porque además es demagógico y de mal gusto, y es chicanero y de poca racionalidad política, apelar a que porque hay un Ministerio de Seguridad va a haber un cafetero más o un cafetero menos. La verdad que no es serio.
Pero va a haber cargos más caros. Eso No, es lo que no, pero, la gente, pero- la común, yo que no sé nada, vos Pero no, decís, ni más caro, no sabemos. hay 10 pesos para gastar Pero en la secretaría. vamos a ver cuántos, digamos, a la postre, cuánto termina. Claro, El claro. Estado tiene una obligación, que es la de ser eficaz. Por supuesto. Primera obligación. El Estado no se rige por la lógica del sector privado. Porque si nos rigiéramos por la lógica del sector privado, en algunos lugares no habría que poner Claro, escuelas, no hay porque hay nada pocos ganancia, alumnos, sí, no habría está que bien. poner centros de atención de salud porque hay poca Sí. gente para atender. Es decir, ojo con esta cuestión de la lógica de la eficiencia, que es la que sí debe riger en el sector privado, y bueno, allá aquellos que se dedican a esa actividad. Pero el Estado tiene como principal función ser eficaz, no eficiente. Tiene que buscar la eficiencia, sí, pero el primer objetivo es ser eficaz. Y en la búsqueda de la eficacia, apelar a argumentos que son propios de la lógica neoliberal, que justamente buscaban desvirtuar determinadas políticas del Estado, determinadas formas de organizarse que podía tener el Estado, diciendo que iba a haber o más cafeteros, más esto, más lo otro, cuando en realidad el tema es ver en la cuestión macro si efectivamente la asignación de presupuesto en general es eficaz o no para los fines. ¿Se gastó lo de la emergencia? ¿Se ejecutó el presupuesto de la emergencia carcelaria, los 30 millones? A eso íbamos. Ah, perfecto. Porque por lo siguiente, esto lo marcaba él, de la mirada neoliberal, en el sentido que si vos tenés un cafetero más, un cafetero menos, no es la discusión. Bueno, ahora se empieza a debatir el presupuesto del año que viene. Claro. Y quería preguntarte en esto que señalabas con respecto a que ahora va a haber un ministro con el cual va a poder, digamos, hablar cara a cara en el sentido de pares con un ministro de Economía, que no le pasaba a un Sí, no, secretario pero de además Seguridad. tiene que ver con el funcionamiento que tiene el Estado, que no lo decide este gobierno. El Estado tiene una lógica de funcionamiento, una organización que se desprende de sus constituciones y de sus leyes, que hace que, por ejemplo, un ministerio tenga una asignación presupuestaria que no tiene una secretaría. Claro. Son distintas formas de ejecutar sus recursos. sus recursos. Sí. Sí, tiene más Sí, dinero. sí, tiene más dinero, por a eso ver, digo. Vos calculás, Carolina, que el área de seguridad es un área que demanda mucha inversión presupuestaria. Por supuesto. Bueno, si la persona que tiene que ejecutar esos recursos está en un nivel de secretaría, como era hasta ahora, dependiendo de un ministerio que era de gobierno, la dinámica sería. dinámica de Sí. la ejecución presupuestaria, de los recursos y demás, tiene una forma que puede ser muchas veces mucho más lenta que si tiene la jerarquía de un ministerio. Ujú. Entonces, ¿por qué se transforma el ministerio lo que era una secretaría? Para darle esa eficacia que como secretaría no podía tener. No ¿Y se va a ir en cuál sueldo. es el gasto mayor? Y sí, va a haber un ministro en un secretario. Está bien, ¿Cuánto es pero- la diferencia de sueldo? Y habrá que ver la antigüedad que tiene, que va a entrar ahora con respecto a la que está la secretaria que ve antes, pero No se va a ir en sueldos, no se va a ir el presupuesto del ministerio, no se va a ir en sueldos, en más cargos, en muchos puestos. Digo, porque las cárceles están hechas pelotas, Pedro. A ver, lo que No quiero manchar mucho con este gobierno, cuando se habla de que este gobierno puso empleados públicos más cargos, sí, efectivamente, puso 3.500 docentes más. ¿Para que se universalice la salita de 4? Para cumplir con las demandas que tiene la ampliación de las escuelas de jornada extendida, se pusieron también más policías y la incorporación de los 300 agentes al servicio penitenciario. Esa es la incorporación de personal. Ustedes hay que ir a los números, hay que ver el detalle, porque si uno tira el voleo la cifra, ahora, Bueno, algunos se 3.500 aplicaron. docentes más, es una inversión. Por supuesto, ya lo sé. Con respecto, te quería preguntar... En 2 años, ¿no? Ujú.